Bendiciones, hermanos y hermanas de la Iglesia del Inca y de iglesias hermanas de otras partes de Ecuador, de América y del mundo. 26 años en que en la Iglesia podemos decir que Dios ha sido fiel. Este mes de junio de este año de pandemia, 2021, hemos estado de aniversario cumpliendo 26 años en que otra vez podemos decir Dios ha sido fiel. Y esa es una certeza, las misericordias de nuestro Dios. Sin las misericordias de Dios, ni tú ni yo estaríamos acá. Así es. Sin las misericordias del Señor, ni tú ni yo estaríamos. Sin las misericordias de Dios, no existiría la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, fíjense. Nuestra historia de 26 años está cargada de misericordias de Dios. De Dios, no de nadie más. Nuestra historia como iglesia justamente testimonia de un Dios misericordioso que se place en ejercerla, que se place de llevar adelante el proyecto de su reino con gente como tú y como yo. 26 años por la sola misericordia de nuestro Dios. Sin la misericordia de Dios no habríamos fundado las iglesias hijas de la YBI, que a su vez en esos territorios limitados por la necesidad, por la pobreza, han tenido ejercicios, ministerios, prácticas de misericordia con la gente más necesitada, con los que sufren. Todo ello gracias a las misericordias de Dios. El día de hoy cierro la serie de 2 meses que hemos tenido, mayo y junio, en nuestra Iglesia del Inca, sobre certezas en medio de la incertidumbre. Y esta mañana justamente abordaremos desde la palabra de Dios la certeza de la misericordia de Dios. ¡Qué hermoso! Y para ello les invito a abrir la Biblia al Salmo 136. Abramos la Biblia en el Salmo 136. Este salmo es un cántico a la misericordia de Dios. El Salmo 136 es una alabanza y exaltación al Dios eterno que irrumpe la historia con su acto portentoso de crear con misericordia todas las cosas. Leamos el Salmo 136, busque su Biblia. Salmo 136 es un salmo que tiene 26 versículos y vamos a leer el salmo. La palabra de Dios dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué lindo! Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué hermoso! Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo,
porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén, palabra de Dios. En esta oportunidad, hermanos y hermanas, voy a dar una estructura homilética a este salmo, con la finalidad de resaltar para el proceso de comunicación de la palabra cierto orden y lógica en virtud de justamente de Dios en favor de su creación, de sus hijos, de sus hijas. Hay 4 secciones en este salmo. La que va del versículo del 1 al 3, en que justamente se nos invita a exaltar a Dios por lo que Él es. La segunda sección se nos invita a exaltar a Dios porque lo que Él hizo por la humanidad y su pueblo hablan de su misericordia para siempre. En tercer lugar, se nos invita a exaltar a Dios por su labor pastoral con el pueblo, porque para siempre es su misericordia. Y en cuarto lugar, se nos invita a exaltar a Dios por su mano generosa, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso texto el que esta mañana vamos a estudiar. Pero antes de entrar al texto, el término misericordia que se usa en el hebreo y que se repite varias veces allí, ¿no?, es el término Hesed. El Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en Hesed, en misericordia. Qué hermoso. Cuando decimos porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia, estamos hablando de que Hesed significa porque para siempre su bondad, su clemencia, su amor constante a pesar de. Eso es misericordia. Hesed es ir más allá de lo establecido, de lo legal, de la norma del cumplimiento. Es tener bondad y amor constante todo el tiempo, a pesar de que de pronto los otros y las otras no se lo merezcan. Ese es el tema. Este término Hesed se usa 240 veces en el Antiguo Testamento, pero sobre todo, la vemos presente en el libro de los Salmos. Vamos a los 3 primeros versículos del Salmo 136. Es la exaltación a Dios por lo que Él es. ¿Y saben qué? Dios es Hesed, Dios es misericordia. Verso 1. Dios es bueno, así dice el verso 1. Claramente dice aquí, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su Hesed. Qué hermoso, ¿eh? Verso 2. Alabad al Dios de dioses. Si Él es Dios con D mayúscula.
Los otros dioses son con D minúscula. Verso 3. Nuestro Dios es Señor de señores, por si acasito. Y porque para siempre es su misericordia. Ay, hermanos, cuando tú y yo entendamos una mínima parte de lo que es Dios, por la revelación que encontramos en su palabra y por las revelaciones a veces que Él nos hace en la vida cotidiana, ¿saben qué? Viviríamos vidas que no pararían ni un solo momento de alabarle, de bendecirlo, de santificar su nombre. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno, es Dios de dioses, es Señor de señores, y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque para siempre es su Geset. Cuando experimentamos la Geset, la misericordia de Dios en la vida, es que como hijos e hijas piadosos y piadosas, con humildad y absoluta dependencia de Él, le alabamos y exaltamos por sobre cualquier otro Dios familiar, Dios de la tradición religiosa, Dios de la cultura, cualquier Dios de la costumbre que tengamos. Porque Él es Señor de señores, Dios de dioses. Entonces, Salmo 136 del 1 al 3, exaltación a Dios porque lo que Él es, por lo que Él es. Verso 1, Dios es bueno. Verso 2, es Dios de dioses. Verso 3, Señor de señores. Dios es misericordioso, Dios es Geset. Qué hermoso. Desde el verso 4 al verso 9, tenemos una exaltación a Dios ya no por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Y todo lo que Él hace, lo hace con Geset, con misericordia. En el Salmo 136, 4 al 9, que estamos estudiando esta mañana, miren lo que dicen. No voy a leer todo por el tiempo, pero al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras. Verso 8, el sol que señoreas en el día. Verso 9, la luna y las estrellas. Y siempre, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios es misericordioso porque es creador. Amar es crear, haciendo que surja lo que no existe y que nazca la vida por encima de la división entre el bien y el mal. Por eso, la creación es siempre gracia, es un don que nos permite superar el nivel del ojo por ojo, diente por diente, en el que estamos determinados por lo que hay, buscando en los demás nuestro provecho, para pasar a otro nivel, al nivel en que hacemos que haya, por Geset, porque para siempre es la misericordia de Dios. Y justamente por esa gran misericordia de Dios es que Él creó, hizo maravillas, dice el verso 4, ¿no? Hizo los cielos con entendimiento, extendió la tierra sobre las aguas, hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. A mí me gusta mucho esa parte de que hizo los cielos con entendimiento. Ahí vamos a detenernos por un segundito. Los cielos. La Biblia habla al menos de 3 cielos. Este que está aquí, que es el que cuando alzamos la cabeza es cielo azul, donde vuelan las aves, vuelan los aviones. Pero hay un segundo cielo donde están los planetas, donde el hombre ya ha podido llegar estos días. 2 naciones grandes de la humanidad han puesto justamente en Marte dispositivos con movilización, incluso un dron que vuela. Y están descubriendo maravillas. Es que Dios hizo los cielos con entendimiento. ¡Qué hermoso! El tercer cielo es la morada de Dios, donde estaremos los hijos e hijas de Dios. Y aquí Dios hizo los cielos con entendimiento, por Geset, por misericordia. ¡Qué hermoso! Pero desde el verso 10 al verso 22,
el salmista pasa a escribir los hechos portentosos de Dios en favor de Israel, su pueblo, y todo por gesed o por misericordia. Ahí dice desde el verso 10, por gesed, misericordia, Dios hizo portentos en el antiguo Egipto, humillando a todos los dioses de ese país, aplastando la soberbia y el orgullo del faraón, dividiendo el mar rojo para que su pueblo pase caminando por él en esa salida liberadora de la esclavitud. Por su misericordia, qué hermoso, dice que Dios pastoreó a su pueblo en el desierto. Qué pueblo más difícil que era Israel, pueblo desmemoriado. En el desierto ya querían volverse a Egipto otra vez. Por gesed, Dios tuvo que exterminar a esos malvados reyes que querían subyugar a Israel en ese peregrinaje por el desierto. Por misericordia, gesed, Dios les dio tierra cuando este pueblo era un pueblo errante, un pueblo con una mente y con una actitud de esclavos, no de libres. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios todo esto? Por puro gesed, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué hermoso! Como podemos ver, gesed son aquellos actos concretos inmerecidos de bondad, de amor, de parte de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con la creación, para con todos y para con todas. Entonces, del verso 4 al 9, vemos la exaltación a Dios por lo que Él hace. Y todo lo que Él hace es con gesed, con misericordia. Del verso 23 al 24, vemos la exaltación a Dios por su labor pastoral cargada de misericordia. Esto me encanta a mí, me gusta mucho, porque el Salmo presenta a Dios como un pastor. ¡Qué lindo! Verso 23, 24, la palabra dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Verso 24, y nos rescató de nuestros enemigos. En el verso 16 dice que Dios pastoreó por el desierto a su pueblo. Qué linda verdad esta. David ya lo dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y acá dice, Él pastoreó a Israel en el desierto. Dios es un pastor. Qué lindo. Cuando se encarna en su Hijo Jesucristo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Qué privilegio ser un pastor de la grey de Dios, hermanos. Gracias por permitirme ser su pastor. Y Él es quien se acuerda de nosotros, dice, cuando estamos abatidos. Vivimos tiempos de mucho abatimiento. La pandemia ha venido a golpear tanto la vida de los seres humanos y hay mucha gente abatida. Sus proyectos de vida han caído, hemos perdido seres queridos, otros han perdido el trabajo, otros están enfermos. Son tiempos de abatimiento, pero ¿sabes qué, amigo y amiga? Esta mañana, hermano y hermana, te invito a que exaltemos a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, Dios de dioses, Señor de señores, porque para siempre es su misericordia y Él justamente se acuerda de nuestros abatimientos y se acerca. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hace Dios, siendo Dios, esto de acordarse de nosotros, nosotras cuando estamos abatidos? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia, aleluya. Por gesed lo hace. Y después del verso 24 dice que por gesed nos rescata de nuestros enemigos. Ay, hermanos y hermanas, ¿sabías tú que los hijos de Dios siempre tenemos enemigos y enemigas? Claro que sí. Enemigos declarados y otros enemigos ocultos. Pero ¿saben qué? El Dios de dioses, Señor de señores, Él sabe todo y los conoce. Y por pura misericordia nos libra de ellos.
Nos están pasando cosas muy duras en la vida y pensamos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Y cuestionamos a Dios. Hermanos y hermanas, Él nos está pastoreando con Gesed en nuestros desiertos. No tema, no desmaye. Acepte el pastoreo de Dios en su vida, porque para siempre es su misericordia. En cuarto lugar, el Salmo 136 nos convoca a una exaltación a Dios por su mano generosa, porque para siempre es su misericordia. Puede sonar repetitivo, pero no es repetitivo, porque para siempre es su misericordia. Verso 25 y verso 26 del Salmo 136. El que da alimento a todo ser viviente, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su Gesed. Hermano, hermana, el Dios creador sustenta la creación y da alimento a todo ser viviente. Qué lindo, ¿no? A las hormiguitas, a los pájaros, a los grandes monstruos marinos, esos grandes animales del África, elefantes. A todos les da su alimento. Y usted dice, ¿y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Bendito Papá Celestial. La mano de Dios es generosa por pura misericordia, hermanos. Por pura misericordia. Cuida de las aves, del sistema planetario y solar, de los niveles de los mares, de toda la creación que Él hizo. El ser humano pecaminoso, en su afán de acumular capital, bienes y cosas, taladra la creación, la destruye, la tala, contamina los mares. Dios sostiene su creación porque para siempre es su misericordia y permite que cada ser viviente tenga un pan. Qué hermoso salmo, el Salmo 136. Entonces aquí, hermanos, para ir terminando, toda persona debe hacer de acuerdo a lo que tenga. Todo hijo de Dios debe dar de acuerdo a lo que Dios le provea. Por Gesed, por pura misericordia. Aquí no hay que ver si es mucho o poco. Hay que ser como nuestro Padre, porque para siempre es su misericordia. Nosotros también seamos hijos, hijas misericordiosas y compartamos. Hagamos Gesed en la vida diaria. Esto incluye ejemplos como, por ejemplo, cosas tan sencillas como estas. Escuche. Abrir la puerta al que está tocando. Estos tiempos de pandemia nos cuidamos, muchísimo, ¿no? Hay gente que se cuidan tanto, pero tanto, ¿no? Que a mí me asustan un poco. Hay gente que golpea la puerta y no queremos salir a abrirles porque vaya a ser que me contagia. Otros extremamos medidas al punto que ya parecemos astronautas, ¿no? Con triple mascarilla, con un gorro, con una cosa que brilla, con vestimentas especiales. Es tiempo de hacer Gesed. En pequeñas cosas, no estoy diciendo que no nos cuidemos a propósito, no, cuidémonos. Este virus es terrible, quienes hablan, ustedes ya saben cómo estuve. Pero hagamos Gesed. Que eso no sea un pretexto para ser personas hurañas, huidizas, corredizas del que necesita. Eso estoy diciendo. Ser hombres, mujeres que hacemos Gesed. La misericordia de nuestro Padre también la ejercemos nosotros. Cosas tan pequeñas como cambiar billetes por monedas. Usted se sube en taxi, yo no sé, mis hermanos taxistas, discúlpeme, nunca tienen cambio, hermanos. Qué molestia que de eso. Bueno, hagamos Gesed. Preveyamos ese tipo de cosas. Pasémosle algo al compañero que necesita. ¿Cuántas cosas hay que son fáciles de hacer y a través de las cuales podemos demostrar Gesed, misericordia?
para las personas, para el adulto mayor, para el indígena, para el afroecuatoriano, para el niño y la niña maltratada, para el esposo, la esposa maltratado, incomprendido, para el adolescente que está en esa edad tan complicada. Gesed. Gesed siempre, hermanos, ya para ir terminando, describe o se aplica a las relaciones entre personas, pero también entre Dios y la humanidad. Relaciones padre-hijo. Génesis 47, 29. Un hijo con su padre moribundo, haciendo gesed. Entre esposos y esposas, gesed. Entre parientes, entre invitados, entre amigos, entre el que tiene autoridad y el que no la tiene, gesed. Porque así es nuestro Padre. Gesed, misericordia, es esforzarse por darle a otro lo que verdaderamente necesita. Amar al prójimo e imitar los actos bondadosos de Dios, eso es gesed. Conclusión, voy terminando. El Salmo 136, hermanos y hermanas, es un llamado a exaltar, adorar, rendirse a Dios. Es una exaltación a Dios en primer lugar por lo que Él es. Él es misericordioso, es gesed. Segundo, este salmo es una exaltación a Dios, un llamado a la exaltación a Dios por lo que Él hace. Todo lo que Él hace lo hace con misericordia. Tercero, este salmo es un llamado a la exaltación a Dios porque su labor pastoral con el pueblo es con misericordia. ¡Qué hermoso! Y en cuarto lugar, este salmo es una exaltación, una convocatoria, una exhortación a exaltar a Dios, porque su mano siempre es generosa